El mensaje llegó el miércoles, a las 14:37 en punto, un día muy normal en el que Evelyn estaba terminando su turno en St. Elizabeth. Las manos aún le olían a antiséptico y las piernas le zumbaban después de 12 horas de pie en la sala de traumatología. Su teléfono vibraba en el bolsillo del pantalón del uniforme mientras hacía las últimas anotaciones en el historial del paciente. Evelyn lo cogió mecánicamente, pensando que era Felton, que le preguntaba qué compraría para cenar. Sin embargo, en los últimos meses, rara vez hacía ese tipo de preguntas. Rara vez se interesaba por ella. Había un mensaje de Felton. «Nena, no vengas al restaurante para la reunión familiar. Mamá insistió en Ostermans a las 18:30. No puedo explicarle por qué mi mujer no puede venir a su propio aniversario de boda». Evelyn releyó el mensaje 3 veces, intentando averiguar cuál era la broma. ¿Un nuevo juego? ¿Una prueba? Felton nunca había tenido mucho sentido del humor, pero esto era extraño incluso para él. Hacía 2 meses que se habían casado y lo habían celebrado yendo al cine, después de lo cual Felton se había ido urgentemente a trabajar. Solo habían estado una vez en el restaurante Osterman, en su primer aniversario, hacía 6 años. Estaba a punto de llamar a su marido cuando le llegó un segundo mensaje. «Ven a mi casa a las 10. Lo arreglaré todo. Te presentaré como Evelyn. Mamá estará encantada de conocer por fin a la humilde esposa. No tendrás que hacer nada, solo sonreír y decir que sí. Mamá siempre quiso que tuviera una esposa como tú, Tammy». Evelyn se sintió como si la hubieran rociado con agua helada. Los mensajes no eran para ella, eran para una tal Tammy, pero su marido se los había enviado por error a su esposa. Se quedó de pie en medio del pasillo del hospital, agarrando el teléfono con los nudillos tan blancos. El mundo a su alrededor seguía moviéndose. Enfermeras corriendo con sueros, médicos discutiendo algo, camilleros trasladando pacientes, y Evelyn se congeló como una estatua de sal. «¿No te habrás equivocado de destinatario, cariño?». Su respuesta fue breve. Los dedos le temblaban al teclear. El mensaje permaneció sin leer durante 3 minutos. Luego apareció el signo de Kiwi y desapareció. Y luego otra vez. Y otra vez. Por fin llegó la respuesta. «Lo siento, estaba en una reunión. ¿Cuál es el destinatario? ¿Qué quiere decir?». La táctica clásica de Felton era fingir que no había pasado nada y, si eso no funcionaba, desviar la atención. Evelyn hizo capturas de pantalla por si acaso. Una fría rabia se estaba acumulando en su interior. «Comprueba a quién enviaste mensajes anteriores», escribió. Otra pausa. Luego un escueto. «Te llamo en 5 minutos». No volvió a llamar ni 5 minutos ni 1 hora después. Evelyn terminó su turno, se cambió en los vestuarios, se despidió mecánicamente de sus compañeros y salió hacia el aparcamiento. Austin la recibió con el calor y la humedad típicos de septiembre. Entró en su coche y se permitió respirar a pleno pulmón por primera vez en 2 horas. Tammy. ¿Quién era esa Tammy? ¿Y qué significaba verdadera esposa y celebración familiar? El viaje a casa duró 20 minutos. Durante 20 minutos, Evelyn repitió su matrimonio con Felton en su cabeza. 8 años de noviazgo, 6 de casados. Había empezado como una comedia romántica. Él había entrado en la cafetería donde ella trabajaba a tiempo parcial durante sus estudios de enfermería. Alto, con una barbilla de carácter fuerte y una mirada ligeramente burlona. Derramó café sobre su uniforme, se disculpó y le pidió su número para pagar la tintorería. Una semana después estaban cenando en un restaurante. 6 meses más tarde le presentó a su madre, Virginia, una mujer con la sonrisa de la Mona Lisa y los ojos de un francotirador. Miró a Evelyn como si fuera un artículo en oferta y dijo: «Felton siempre ha sido impulsivo». Era la primera campanada, pero Evelyn no le hizo mucho caso. Aparcó delante de su casa, un rancho de una sola planta en una calle tranquila del norte de Austin.
Había heredado la casa de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche el año anterior a conocer a Felton. Era su único bastión de estabilidad, su herencia, su fortaleza, que ella, como una tonta, había abierto voluntariamente para el hombre que ahora planeaba llevar a su amante al restaurante familiar y presentarla como su legítima esposa. La casa estaba tranquila y vacía. Era evidente que Felton no tenía prisa por dar explicaciones. Evelyn fue a la cocina, sacó una botella de vino blanco de la nevera, se sirvió un vaso y se sentó a la mesa. Sus pensamientos eran confusos. Había que hacer algo, pero no sabía qué. El matrimonio se estaba resquebrajando desde hacía mucho tiempo, si era sincera consigo misma. Felton había empezado a distanciarse hacía unos 3 años. Al principio fueron las pequeñas cosas. Él dejó de preguntarle cómo le iba el día. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a salir urgentemente por negocios los fines de semana. Las relaciones sexuales se hicieron poco frecuentes y luego casi desaparecieron de sus vidas. Evelyn intentó hablar, pero se topó con un muro de negación. Estás exagerando, es solo mucho trabajo. Todo el mundo tiene periodos difíciles, no seas dramática. Sacó su teléfono y abrió la galería. La última foto de ellos juntos se tomó hace 8 meses, en la fiesta de cumpleaños de la madre de él. Están uno al lado del otro, pero sin tocarse. Felton tiene una sonrisa tensa y Evelyn la mirada confusa de alguien que intuye que algo va mal pero no sabe qué es. El teléfono vibró. Una llamada entrante de Felton. Evelyn respiró hondo y contestó. Evelyn. Su voz sonó inusualmente suave, casi congraciadora. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué, exactamente? ¿De cómo vas a traer a tu amante a la reunión familiar? ¿O de cómo vas a presentarla como yo? Su voz sonó sorprendentemente tranquila. No es lo que crees, un clásico del género. Puedo explicarlo todo. Te escucho. Por teléfono no. Estaré en casa dentro de 1 hora. Desconectó sin esperar respuesta. Típico de Felton, siempre en control, siempre tiene la última palabra. Evelyn terminó su vino y entró en el cuarto de baño. Se miró en el espejo, una mujer cansada de 34 años, con ojeras después de un turno de noche, el pelo recogido apresuradamente, vestida con una camiseta de casa estirada. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo por sí misma? Ni por Felton, ni por la casa, ni por el trabajo, sino por sí misma. Su primer impulso fue llamar a María, su mejor amiga del colegio. Habría ido corriendo con 2 botellas de vino, una caja de pañuelos y dispuesta a maldecir a todos los hombres del mundo. Pero algo detuvo a Evelyn. ¿Autocompasión? ¿Otra noche de lágrimas y no es digno de ti? ¿Y por la mañana, qué? ¿Hacer las maletas y abandonar su propia casa? De repente se sintió invadida por la ira, una ira fría y calculadora. ¿Por qué tenía que ser ella la víctima? ¿Por qué tenía que llorar y sufrir mientras Felton se divertía con su Tammy? ¿Por qué tenía que ceder lo que era suyo por derecho, su casa, su dignidad, su vida? Evelyn se enderezó y miró a los ojos de su reflejo. Deja de hacerte la víctima, Evelyn Hager. Es hora de actuar. En ese momento, oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Felton había regresado antes de lo prometido. Evelyn respiró hondo, cuadró los hombros y salió del cuarto de baño, preparada para la conversación que cambiaría su vida. Felton estaba de pie en el salón, delgado, con traje de negocios, el pelo perfecto y una expresión de sincero remordimiento en el rostro. Esa mirada de cachorro vencido había funcionado antes con Evelyn. Ahora solo veía falsedad. Evelyn, comenzó él, dando un paso hacia ella. Esto es un terrible malentendido. ¿Lo es? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y qué malentendí con el mensaje de «Preséntate como Evelyn»? Es un proyecto de trabajo. Se pasó una mano por el pelo como hacía siempre que estaba nerviosa.
Tammy es la nueva comercial y estamos preparando una presentación para los clientes. Era una broma estúpida sobre un juego de rol para clientes. No hay cena familiar. La mentira era tan obvia que hasta era graciosa. 8 años juntos y todavía piensa que ella es tan estúpida. ¿Y la de Osterman? ¿Y su madre? ¿Y la verdadera esposa? ¿También parte de la presentación? Evelyn se acercó a la mesa del comedor y levantó la pantalla del teléfono. ¿Quieres dejar de mentir al menos por ahora? El rostro de Felton cambió. La máscara de remordimiento se desvaneció, dando paso a la irritación. De acuerdo, dijo bruscamente. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, tengo una relación con Tammy. Hace 8 meses. Iba a decírtelo después de... ¿Después de qué? Después de que se la presentaras a tu madre como tu verdadera esposa. Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se contuvo. ¿Cuánto tiempo más pensabas tomarme por tonta? Nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo, Evelyn. Su voz se volvió dura. Solo vivimos por inercia. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo? Somos como compañeros de piso, no marido y mujer. Es un caso clásico de echar la culpa a la víctima. Evelyn casi admiraba su habilidad. ¿Por eso decidiste engañar en vez de hablar? ¿Por qué tuviste que casarte, Felton? Él apartó la mirada y ella se dio cuenta de repente. Su casa, su hogar, que había heredado de sus padres, un trabajo fijo como enfermera con un buen seguro. Ella había sido un refugio cómodo y confortable mientras él construía su carrera y buscaba mejores opciones. Podemos separarnos civilizadamente, dijo finalmente. Encontraré un piso, venderemos la casa y nos repartiremos el dinero. Evelyn casi se echó a reír. De verdad creía que iba a quedarse con la mitad de su herencia. La casa me pertenece, Felton. Nunca fue nuestra propiedad conjunta. Yo invertí en las reformas, replicó él. Llevo 6 años pagando la mitad de los servicios. ¿Cualquier tribunal qué? Sintió que una llama se encendía en su interior. Ponerse del lado de un hombre que engañó a su mujer y planeaba presentar a su amante como cónyuge de su madre. Felton apretó los puños, pero se recompuso rápidamente. Nunca se había rebajado a amenazar directamente. Era demasiado listo para eso. Tenemos que calmarnos, dijo tras una pausa. Dormiré en el hotel. Mañana hablaremos con calma. Es una buena idea, asintió Evelyn. Llévate todo lo que necesites. Y puedes quedarte con las llaves. Evelyn, no saques conclusiones precipitadas. Su tono volvió a ser suave. Somos adultos. Podemos solucionar esto pacíficamente. Por supuesto, sonrió. Muy maduro para llevar a su mujer de las narices y planear una cena familiar con su amante. Todo un dechado de madurez. Felton apretó los labios, se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Evelyn pudo oír cómo empaquetaba, abriendo y cerrando cajones. 15 minutos después salió con una pequeña bolsa de deporte. Llamaré mañana, dijo, deteniéndose en la puerta. No te molestes, respondió ella. Tienes una cena familiar en casa de los Osterman, ¿no? No quiero molestar. Quiso decir algo, pero cambió de idea. Se limitó a salir, cerrando la puerta con cuidado. Evelyn se quedó de pie en medio del salón, escuchando el sonido lejano de su coche. En su interior había un vacío, ni lágrimas, ni histeria, nada. Solo una fría determinación y una extraña sensación de liberación. Había vivido 6 años a la sombra de Felton, adaptándose a su humor, a sus planes, a su vida. ¿Y qué obtuvo a cambio? Traición. Evelyn sacó su teléfono y encontró el contacto de su colega, Carter Reed, enfermera jefe de su unidad. Divorciado, fiable, siempre dispuesto a ayudar. Nunca habían estado muy unidos, pero sabía que podía confiar en él. «Hola, Carter. Necesito ayuda. ¿Puedes venir mañana después del trabajo? Necesito cambiar las cerraduras».
La respuesta llegó casi al instante. Claro. ¿Está todo bien? No, tecleó. Evelyn colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La tarde de septiembre pintaba el cielo de Austin de rosas y morados. Miró su reflejo en el cristal y no vio a una mujer rota, sino a una persona dispuesta a luchar por sí misma. Por primera vez en años, se sintió como la verdadera Evelyn Hedger, no la esposa de Felton, no un accesorio conveniente para sus ambiciones, sino una persona independiente con sus propios deseos y derecho a la felicidad. Deja de ser una víctima, le dijo a su reflejo, y sonrió de verdad por primera vez en todo el día. La mañana comenzó con Evelyn despertándose sola en casa, por primera vez en 6 años de matrimonio. Una extraña sensación de libertad y vacío al mismo tiempo. Se tumbó en la cama, viendo la luz del sol colarse por las persianas, preguntándose qué hacer a continuación. La situación exigía ecuanimidad y cálculo. Estaba claro que Felton no iba a admitir su culpabilidad. Se escurriría, mentiría, daría la vuelta a la tortilla. El comportamiento clásico de un hombre pillado con las manos en la masa. Evelyn se acercó a la mesilla de noche y cogió el teléfono. No había llamadas ni mensajes de su marido, pero había una respuesta de Carter. Estaré en tu casa esta noche a las 6. Traigo todo para cambiar las cerraduras. Ella escribió rápidamente, gracias, y abrió su agenda. Hoy tenía un turno corto, de 8 a 2, el tiempo justo para empezar a recopilar información. Evelyn se levantó, se duchó y se vistió. La rutina habitual de las mañanas, normalmente seguida del desayuno con Felton, un rápido beso de despedida y un día aparte. Extrañamente, la ausencia de ese ritual no la entristecía. Era más bien un alivio. No había necesidad de fingir que todo iba bien cuando hacía mucho tiempo que no era así. De camino al trabajo, Evelyn se detuvo en una cafetería y tomó un capuchino y un croissant. Sus pensamientos giraban en torno a Tammy. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Desde cuándo tenían una aventura? ¿Y cómo era posible que Evelyn no se diera cuenta? ¿Quizás no quería darse cuenta? El hospital estaba lleno de actividad. Evelyn se puso el uniforme y se sumergió de lleno en su trabajo. Vendajes, intravenosas, tomar la tensión, rellenar historiales, actos mecánicos que podía realizar incluso medio dormida. Su cuerpo trabajaba y su mente calculaba los siguientes pasos. Hoy pareces un poco pensativa, comentó Carter mientras trabajaban juntas en la herida de un paciente anciano. ¿Se encuentra bien? Evelyn levantó la vista de los vendajes. Digamos que mi matrimonio se ha ido al garete. Felton tiene una aventura aparte y va a presentar a su amante a su propia madre como su verdadera esposa. Carter silbó. «Oh, mierda. Lo siento, señor Jenkins». Se disculpó ante el paciente que estaba claramente más absorto en la televisión que en su conversación. «Exacto», asintió Evelyn. «¿Sabes qué es lo más doloroso? No el engaño en sí, sino el hecho de que pensara que yo era tan estúpida como para no reconocerlo». «¿Cómo te enteraste?» Me envió accidentalmente un mensaje de texto destinado a ella. «Clásico», sonrió Evelyn con amargura. Y luego me mintió a la cara hasta que le enseñé las capturas de pantalla. Carter negó con la cabeza. «¡Qué imbécil! Lo siento, pero es verdad». ¿Sabes qué es lo más raro? No me siento apenado, es más como liberado, como si por fin me hubiera despojado de la pesada mochila que he llevado durante años. A veces, lo peor que puede pasar abre la puerta a lo mejor, afirma Carter con filosofía. ¿Qué piensas hacer ahora? Evelyn terminó de vestirse y se quitó los guantes. Reunir información para empezar. No sé casi nada de la tal Tammy. No sé cuánto tiempo lleva así, ni quién más lo sabe. ¿Dijiste que iba a presentársela a su madre? ¿Así que ella no lo sabe? Evelyn dudó un momento. No estoy segura. El mensaje decía algo así como: «Mamá estará encantada de conocer por fin a su verdadera esposa».
Parece como si supiera lo de Tammy, pero no la conociera en persona. O quizás sea una indirecta de que tu suegra nunca pensó que fueras digna de su hijo, sugirió Carter. Eso no es nada nuevo, sonrió Evelyn. Virginia siempre me ha considerado un incomprendido temporal. Creo que estará encantada de que Felton haya entrado por fin en razón. Entonces quizá deberíamos hacer una visita a la suegra. ¿Probar el terreno? Evelyn enarcó una ceja. Eso no es mala idea. Felton no espera que actúe tan abiertamente. Cree que me quedaré en casa llorando. En vez de eso, iniciará su propia investigación. Me gusta ese plan, sonrió Carter. Pero ten cuidado. Si tu suegra está realmente confabulada con él, podría advertirle de que sospecho algo, asintió Evelyn. Tendré mucho cuidado. Solo una inocente visita a una suegra que no he visto. Veamos, ¿2 meses? Suerte. Y no olvides que vendré esta noche a cambiar las cerraduras. Gracias, Carter. No sé qué haría sin ti. Oye, ¿para qué más están los amigos? Le dio un pequeño apretón en el hombro. Saldrás de esta, Evelyn. Eres más fuerte de lo que crees. El turno terminó a las 2 de la tarde. Evelyn se puso unos vaqueros y una camiseta, pero tras pensárselo un momento, volvió a su taquilla y sacó de la bolsa un vestido ligero y unos zapatos. Si iba a visitar a su suegra, lo mejor era ir lo más informal posible. Virginia Hedger siempre juzgaba a la gente por su aspecto, y una camiseta y unos vaqueros probablemente provocarían su silenciosa desaprobación. Después de cambiarse, Evelyn se dirigió al aparcamiento y subió a su coche. Abrió su teléfono y comprobó el historial de llamadas y mensajes de Felton de los últimos meses. Nunca habían ocultado sus teléfonos el uno al otro, o mejor dicho, ella no tenía nada que ocultar, y Felton era obviamente lo bastante astuto como para cubrir sus huellas. Efectivamente, no había llamadas ni mensajes sospechosos de una tal Tammy, o estaba eliminando todo rastro o se comunicaba con ella desde otro teléfono. Evelyn se preguntó, si su marido realmente planeaba dejarla, quizá ya estuviera buscando un nuevo lugar donde vivir. Merecía la pena comprobar el historial de navegación del ordenador de su casa, pero eso esperaría hasta la noche. Ahora mismo, el objetivo principal era la suegra. Virginia Hager vivía en un barrio de lujo de Austin, en una casa que parecía demasiado grande para una mujer soltera de 61 años. Pero a Virginia siempre le gustaba impresionar. Los amplios ventanales, el césped inmaculado, los arbustos ornamentales recortados en forma de globo. Evelyn aparcó delante de la casa y respiró hondo. No debía demostrar que sabía algo. Debía mostrarse dulce, ingenua, un poco disgustada por la ausencia de su marido. Solo una visita normal de una esposa que echa de menos a su marido, que está de viaje de negocios. Salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Al pulsar el timbre, oyó un melodioso tintineo en el interior de la casa. A los pocos segundos se abrió la puerta y apareció Virginia, una mujer esbelta, perfectamente peinada y maquillada, vestida con un traje de lino color arena. ¿Evelyn? Había una expresión de sorpresa en su rostro. ¡Qué agradable sorpresa! Una falsa alegría que Evelyn había aprendido a reconocer con los años. Virginia nunca se había alegrado de verla. «Hola, Virginia. Espero no molestar. Pasaba por aquí y se me ha ocurrido venir». «Por supuesto, pasa». Su suegra se hizo a un lado para dejarla entrar en la casa. Estaba a punto de tomar el té. «¿Quiere acompañarme?» «Me encantaría». Pasaron al salón. Una habitación luminosa con muebles antiguos y muchas fotografías familiares. Evelyn se fijó en que la mayoría eran de Felton a distintas edades, y solo una, la foto de su boda, era de ella misma. «Siéntate, voy a por té». Virginia señaló el sofá y se dirigió a la cocina. Evelyn miró a su alrededor. Nada nuevo. El mismo orden inmaculado, las mismas fotos, el mismo olor a lavanda. Se acercó a la repisa de la chimenea, donde habían estado los últimos cuadros, y de pronto se fijó en uno nuevo. Felton abrazando a una mujer frente a un lago.
Una mujer que Evelyn no había visto nunca. Una joven rubia de sonrisa perfecta y figura esbelta. ¿Tammy? Evelyn cogió la fotografía y la examinó detenidamente. Parecían felices, relajados. Felton sonreía como hacía tiempo que no lo hacía en su presencia. Evelyn sintió que le subía una oleada de ira por dentro, pero se obligó a calmarse. No era momento para emociones. Ahora necesitaba información. Oyó unos pasos y devolvió rápidamente la fotografía a su sitio, justo a tiempo para fijarse en la fecha del reverso. El 3 de mayo. Hacía 4 meses. Aquí está el té. Virginia entró en la habitación con una bandeja. Espero que te siga gustando el verde. Sí, gracias. Evelyn se sentó en el sofá y aceptó la taza. ¿Cómo estás, Virginia? Ha pasado mucho tiempo. Oh, muy bien, querida. Mi clase de jardinería ganó el primer premio en el concurso de la ciudad. Y por fin he redecorado el dormitorio de invitados. ¿Viste qué horrible era el empapelado, verdad? Por supuesto, mintió Evelyn. Nunca había estado en el dormitorio de invitados. Se ve maravilloso. Gracias, querida. ¿Qué tal te va? ¿Cómo va el trabajo? Lo mismo de siempre. Muchos pacientes, poco tiempo. Ya sabes cómo es. Sí, debe de ser muy agotador. Virginia dio un sorbo a su té. ¿Cómo está Felton? Hace tanto tiempo que no lo veo. Aquí está. Evelyn bebió un sorbo de té para ocultar su excitación. En realidad, esperaba que estuviera aquí. Dijo que tenía una reunión con un cliente de la zona y pensé que pasaría a verte. Virginia se quedó paralizada un momento, pero se recompuso rápidamente. Oh, no, no lo he visto en... Debe hacer 15 días. Ha llamado, por supuesto, pero no se ha pasado por aquí. Mentira. Evelyn vio temblar las manos de su suegra. Ya veo. Es que ha estado muy ocupado últimamente. Todas esas reuniones a última hora, los viajes de negocios, apenas lo veo. Así es la vida de los hombres de negocios, querida, sonrió Virginia. Felton está haciendo carrera, requiere sacrificios. Por supuesto, asintió Evelyn. Es que a veces me siento sola, sobre todo en los últimos meses. Quizá tú también deberías buscarte un hobby, algo con lo que ocupar tu tiempo mientras Felton está ocupado con el trabajo. Tal vez. Evelyn miró la fotografía de la repisa de la chimenea. Por cierto, me he fijado en la nueva foto. Felton parece feliz. ¿Dónde fue tomada? Virginia siguió su mirada y se puso ligeramente pálida. Oh, es en el lago Travis, el retiro corporativo de su empresa. Le pedí que enviara fotos y envió esta. ¿Quién es la mujer que está a su lado? ¿La mujer? Virginia fingió mirar de cerca. Es solo una colega. No recuerdo el nombre. ¿Tammy? El nombre flotaba en el aire como un trueno. Virginia dejó la taza sobre la mesa con un sonoro estruendo. ¿Qué has dicho? Tammy, repitió Evelyn. Creo que Felton mencionó ese nombre. La nueva responsable de marketing de su empresa, creo. Virginia se relajó. Sí, tal vez. No me acuerdo. Felton me habla de tantos colegas. Ya veo, Evelyn sorbió más té. ¿Y la cena familiar? Felton dijo que estabais planeando algo en el restaurante Osterman. Ahora Virginia parecía realmente preocupada. ¿Una cena familiar? No, no estaba planeando nada. ¿Por qué dices eso? Es solo algo que Felton mencionó. Quizá lo entendí mal. Tal vez. Virginia apretó los labios. Sabes, Evelyn, acabo de recordar que tengo una cita con mi peluquero dentro de media hora. Me temo que tendremos que acortar nuestro té. Por supuesto. Evelyn dejó la taza y se levantó. Gracias por tu hospitalidad, Virginia. Ha sido un placer verte. Igualmente, querida, la acompañó su suegra hasta la puerta. Saluda a Felton cuando lo veas. Se lo diré. Evelyn salió de la casa y se dirigió al coche. Sintió que Virginia la observaba desde la ventana hasta que dobló la esquina. Evelyn ya no tenía ninguna duda. Su suegra sabía lo de Tammy. Además, a juzgar por la fotografía,
Felton y ella no habían ocultado su relación durante al menos 4 meses, y estaba claro que Virginia aprobaba la aventura. De lo contrario, ¿por qué habría colocado su foto en un lugar destacado? Evelyn aparcó delante de una pequeña cafetería y sacó el teléfono. Abrió Facebook y escribió Tammy y el nombre de la empresa de Felton en la búsqueda. Nada. Entonces buscó en LinkedIn y allí estaba. Tammy Lynch, responsable de marketing de Austin Construction. Lleva trabajando allí 1 año y 3 meses. 29 años, graduada por la Universidad de Texas. Licenciada en Marketing y Relaciones Públicas. Evelyn miró su perfil. Una rubia atractiva con una foto profesional y una impresionante lista de logros. Entre sus frases figuraban viajar, mantenerse en forma y cocinar. Evelyn sintió una punzada de envidia, pero la reprimió rápidamente. No era que Tammy fuera más guapa o tuviera más éxito, era que Felton era un mentiroso y un traidor. Volvió al coche y condujo hasta su casa. En el camino se detuvo en el supermercado y compró comestibles para la cena. Si Carter iba a ayudarla con las cerraduras, al menos debería haberle dado de comer. En casa, lo primero que hizo Evelyn fue dirigirse al ordenador del estudio. Felton trabajaba a menudo aquí, y si estaba buscando un piso nuevo, debería haber rastros de él en el historial de su navegador. Encendió el ordenador y abrió Google Chrome. El historial del navegador estaba vacío. Felton lo limpiaba con regularidad. Inteligente. Pero Evelyn sabía que había otras maneras. Abrió la carpeta de documentos y empezó a buscar entre los archivos recientes. Y allí estaba, un archivo PDF llamado Contrato de Arrendamiento. Evelyn lo abrió y miró el contenido. Un contrato de alquiler de un piso de un dormitorio en el centro de Austin a nombre de Felton Hadger. La fecha de inicio del alquiler era el 15 de septiembre, una semana a partir de hoy, así que realmente planeaba marcharse. Y pronto, probablemente justo después de esa misteriosa cena familiar de la que Virginia supuestamente no sabía nada. Evelyn cerró el expediente y se reclinó en la silla. El panorama se iba aclarando. Felton y Tammy llevaban saliendo al menos 4 meses, posiblemente más. Su suegra lo sabía y lo aprobaba. Ahora Felton planeaba presentar a Tammy como su esposa en una cena familiar, probablemente alguna formalidad antes de dejar definitivamente a Evelyn. Ya había alquilado un piso y se estaba preparando para mudarse. ¿Y ella? La iba a dejar en la estacada. Tal vez pensaba contarle la verdad después de la cena, o simplemente desaparecer, dejando una nota, o peor aún, llevar a Tammy a su casa y exigir que Evelyn se mudara. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Evelyn miró el reloj. Las 6 en punto. Carter siempre era puntual. Abrió la puerta y vio a su colega con una caja de herramientas y una bolsa del taller de construcción. «Hola», dijo. «¿Listo para la operación de cambio de cerradura?» «Más que preparado», le hizo entrar Evelyn. «Tengo noticias». «Cuéntame». Carter dejó la caja y la bolsa junto a la puerta. «He estado en casa de mi suegra. Seguro que sabe lo de Tammy. Incluso tiene una foto de ellas juntas en la repisa de la chimenea. Es de mayo de este año. Así que esta aventura ha durado al menos 4 meses», confirmó Evelyn. «También encontré un contrato de alquiler del piso que firmó Felton. Planea mudarse en 1 semana». Carter silbó. «¡Wow! Una verdadera doble vida». Y eso no es todo. El mensaje que me había enviado accidentalmente decía que había una especie de cena familiar en el restaurante de los Osterman, supuestamente organizada por su madre, pero cuando le pregunté, fingió no saberlo y prácticamente me empujó hacia la puerta. Así que están todos confabulados. Carter sacudió la cabeza. «¿Qué piensas hacer?» Evelyn respiró hondo. «Para empezar, cambiar las cerraduras, y luego me lo pensaré. Pero de una cosa estoy segura. No voy a permitir que Felton Hadger se salga con la suya y me ponga en ridículo». «Esa es la actitud correcta», asintió Carter.
¿Vamos a las cerraduras? Hagámoslo. Mientras Carter trabajaba en la puerta principal, Evelyn preparó una cena de pasta con marisco y ensalada. Cocinar siempre la calmaba, le permitía organizar sus pensamientos. «Hecho», dijo Carter entrando en la cocina. «2 cerraduras nuevas, 4 llaves. 2 para ti, una para mí en caso de emergencia y una de repuesto, que te recomiendo que deposites con alguien de confianza». «Gracias, Carter». Evelyn puso la pasta en los platos. «No sé cómo podré agradecértelo lo suficiente». «Esta cena ya me parece un gran agradecimiento», sonrió. «No te preocupes, Evelyn, ya se te pasará». «¿Sabes qué es lo más raro?», se sentó frente a él. «Me lo creo de verdad. Ayer estaría llorando y preguntándome qué hice mal. Y hoy solo estoy enfadada y decidido a no dejar que se salga con la suya». «Ese es el espíritu». Carter levantó su copa. «¿Por los nuevos comienzos?» «Por los nuevos comienzos», sonrió Evelyn y tocó su copa con la suya. Cenaron y discutieron los posibles pasos a seguir. Evelyn decidió no enfrentarse a Felton antes de la cena familiar, que pensara que no sospechaba nada. Así tendría tiempo para prepararse. «¿Sabes lo que me molesta?», dijo mientras recogían los platos. «No tanto la infidelidad en sí, sino cómo todos a su alrededor estaban involucrados. Su madre, quizá otros parientes. Todos sabían que me estaba engañando y nadie se dignó a decírmelo. La gente suele tomar el camino más fácil». Carter se encogió de hombros. «Decirte la verdad crearía conflictos. Es mucho más fácil guardar silencio». «Probablemente tengas razón». Evelyn se secó las manos con una toalla. «Gracias de nuevo por tu ayuda, Carter. No solo con las cerraduras, sino por el apoyo moral». «Para eso están los amigos», sonrió. «Llámame si necesitas algo más, a cualquier hora del día o de la noche». Evelyn se despertó con las primeras luces del día. Por primera vez en años, durmió sin somníferos. Un sueño profundo y reparador. Extrañamente, la traición de su marido, en lugar de aplastarla, pareció darle un segundo aire. Cada célula de su cuerpo estaba llena de energía y su mente funcionaba de forma clara y concisa. El plan de venganza había empezado a tomar forma la noche anterior, pero hoy había que concretar los detalles. Tomó un sorbo de café en el porche, observando cómo se despertaba su tranquila calle. Los vecinos paseaban a sus perros, el cartero repartía el correo matutino, los escolares se apresuraban hacia la parada del autobús. La vida ordinaria, que ahora le parecía tan lejana a Evelyn, era como si de repente se encontrara al otro lado de un espejo, donde todo parecía igual pero se sentía diferente. El teléfono vibró. Un mensaje de Carter. «¿Cómo estás? ¿Necesitas más ayuda?» Evelyn sonrió. Carter estaba demostrando ser un verdadero amigo en esta situación. Justo lo que necesitaba. Apoyo sin juicios, ayuda sin compasión. «Sí, si no te importa. Necesito asesoramiento legal sobre la casa. ¿Puedes reconocer a alguien bueno?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Mi primo es abogado de familia, el mejor de Austin. Te mandaré un mensaje con sus contactos». Evelyn terminó su café y volvió a entrar en la casa. Hoy era su día libre e iba a aprovecharlo al máximo. Felton volvía a pasar la noche, probablemente en casa de Tammy, y eso le daba a Evelyn cierto margen de maniobra. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. Lo primero era asegurar la casa. Aunque ella había heredado la propiedad y Felton no tenía derechos legales sobre ella, no estaba de más estar tranquila. En 6 años de matrimonio podía haber matices que ella desconocía. 10 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Carter envió un contacto. «Lindsay Reeves, derecho de familia». Y un mensaje corto. «Ya la llamé, está esperando tu llamada». Dijo que era urgente. Evelyn marcó el número. Tras una breve conversación, quedó en verse dentro de 2 horas en el despacho de Lindsay en el centro de Austin. El siguiente punto del plan era una transformación personal.
Evelyn abrió su armario y examinó críticamente su vestuario. Prácticos vaqueros, camisetas, algunos vestidos para ocasiones especiales, uniformes de trabajo, nada llamativo, memorable, sexy. ¿Cuándo había sido la última vez que se había comprado algo para sí misma, no porque fuera práctico o porque a Felton le gustara? Sacó el teléfono y concertó una cita en un salón de belleza que quería visitar desde hacía mucho tiempo, pero Felton siempre había pensado que era una pérdida de dinero. ¿Por qué pagar tanto dinero por un corte de pelo cuando hay una barbería a mitad de precio en la manzana de al lado? Bueno, ahora gastará su dinero como quiera. Antes de irse al despacho del abogado, Evelyn recorrió la casa y sacó fotos de todas las cosas que le pertenecían personalmente o que eran su herencia. Muebles, cuadros, vajilla, todo lo que había heredado de sus padres. No iba a permitir que Felton reclamara nada de eso. El despacho de Lindsay Reeves estaba en un moderno centro de negocios con vistas al río Colorado. La abogada parecía una mujer enérgica de unos 40 años, con el pelo corto y una mirada perspicaz. Así que, dijo tras una breve presentación, Carter me ha dicho que tienes un asunto urgente relacionado con bienes inmuebles y un posible divorcio. Evelyn asintió y expuso brevemente la situación. La herencia de sus padres, 6 años de matrimonio, la infidelidad de su marido y sus planes de mudarse, presentando a la otra mujer como su esposa. Lindsay escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. En general, la situación está bastante clara, dijo cuando Evelyn terminó. Una casa heredada antes del matrimonio suele seguir siendo propiedad del heredero, incluso en caso de divorcio. Pero hay matices. Contribuyó su marido al pago de la hipoteca, en su caso, hizo inversiones importantes en reparaciones o mejoras de la casa. No había hipoteca. Mis padres pagaron la casa en su totalidad. En cuanto a las reparaciones, las hicimos juntos, pero los gastos principales corrieron de mi cuenta. Aún conservo todos los recibos. Bien, asintió Lindsay. Eso facilita las cosas. Sin embargo, te recomiendo que prepares documentos que demuestren claramente tu derecho exclusivo a la casa. ¿Todavía tienes los papeles de la herencia? Sí, por supuesto. No hay problema. Prepararé toda la documentación necesaria. También le recomiendo que comience el proceso de dividir sus finanzas. ¿Tienen cuentas conjuntas? Solo la de servicios públicos. Nuestras cuentas principales están separadas. Eso está bien. Cierra la cuenta conjunta y abre una nueva solo a tu nombre. También le recomiendo que compruebe si su marido figura como beneficiario en alguna póliza de seguro o ahorro para la jubilación. Evelyn asintió, tomando notas en el móvil. ¿Y sus cosas? Aún no se las ha llevado, pero piensa mudarse pronto. Si vive oficialmente contigo, no puedes deshacerte de sus cosas, pero puedes empaquetarlas y trasladarlas, por ejemplo, al garaje o a otro cuarto de servicio. Lo principal es hacer un inventario y sacar fotos de todo para demostrar que las cosas no están dañadas. Ya veo. ¿Y las llaves? Ya he cambiado las cerraduras. Lindsay sonrió ligeramente. Técnicamente, podría considerarse una restricción del acceso del cónyuge a la residencia común. Pero dadas las circunstancias y el hecho de que la casa es tu herencia personal, no una propiedad adquirida conjuntamente, creo que podemos justificarlo, sobre todo si tienes pruebas de su engaño y de sus planes de mudarse. Tengo capturas de pantalla de mensajes y un contrato de alquiler de un piso nuevo que encontré en el ordenador. Estupendo. Envíame copias. Cuantas más pruebas, mejor. Discutieron algunos detalles legales más y Lindsay prometió tener todo el papeleo listo para mañana. Una última cosa, dijo cuando Evelyn estaba a punto de marcharse. Prepárate para la posibilidad de que intente manipularte emocionalmente. Por lo que me has contado, es un manipulador bastante hábil. No te dejes provocar y no tomes decisiones cuando estés en un estado emocional. No te preocupes, sonrió Evelyn. Ya he pasado el punto de no retorno.
Ahora solo quiero que todo sea justo. Después de la reunión con el abogado, Evelyn fue al salón de belleza. Hacía mucho tiempo que no se mimaba y ahora decidió que se merecía un cambio de imagen completo. Un nuevo corte de pelo, coloración, manicura, todo lo que había estado posponiendo durante años. ¿Qué color prefiere?, le preguntó el estilista mirando su pelo castaño. Evelyn se preguntó. Toda su vida había sido morena, con el pelo largo y liso. Felton había dicho una vez que era el tipo de pelo que le gustaba. Natural, sin tonterías. Quiero ser pelirroja, decidió de repente. Un tono cobrizo intenso y un corte de pelo más corto, como a la altura de los hombros, con ligeras ondas. 3 horas más tarde, Evelyn se miraba en el espejo como una mujer nueva. Su media melena pelirroja, peinada con suaves ondas, acentuaba el verde de sus ojos y refrescaba su piel. Parecía más joven, más enérgica y, sorprendentemente, más segura de sí misma. «Te sienta muy bien», sonrió el estilista. Un look completamente distinto, pero tan armonioso. Evelyn asintió. Le gustaba lo que veía en el espejo. Ya no era la antigua Evelyn, cómoda, previsible, discreta. Era una nueva versión de sí misma, brillante, audaz, decidida. Después de la peluquería, fue al centro comercial. Era hora de renovar su vestuario. Evelyn siempre había sido frugal, una costumbre de cuando estudiaba enfermería y trabajaba a tiempo parcial en una cafetería. Incluso con un sueldo fijo, prefería ahorrar dinero antes que gastarlo en ropa o diversión. Felton, sin embargo, no era tan frugal. Su armario se reponía regularmente con ropa de diseño. Hoy, Evelyn decidió darse un capricho. Fue de compras, eligiendo cosas que nunca antes se habría comprado. Blusas brillantes, vaqueros ajustados, vestidos que realzaran su figura. En el probador se sorprendió al descubrir que todos estos años había estado ocultando un cuerpo bastante atractivo bajo ropa holgada. Cuando la asesora le ofreció un vestido negro ajustado con un escote profundo, su primer instinto fue negarse. Demasiado revelador, a Felton no le gustará. Pero entonces recordó que la opinión de Felton ya no le importaba y decidió probárselo. El vestido le quedaba perfecto, resaltando todas las ventajas de su figura. Evelyn lo compró sin mirar siquiera la etiqueta del precio. Ya tenía pensado cómo y cuándo se lo pondría. Cuando terminó de comprar, Evelyn volvió a casa con muchas bolsas y una nueva sensación de libertad. Dispuso sus compras y se fijó en un álbum de fotos que tenía sobre la mesita y que hacía años que no abría. Evelyn se sentó en el sofá y empezó a hojearlo. Fotos de su juventud, de sus años universitarios, de viajes con amigos. Muchas de las fotos la mostraban con una guitarra. Evelyn había sido una vez un músico serio, incluso tocando en pequeños cafés. Pero después de conocer a Felton, esta pasión quedó en nada. ¿Por qué perder el tiempo en una afición que no reporta ingresos?, dijo él. Y ella, queriendo ser una buena esposa, se concentró en el trabajo y el hogar. Evelyn cerró el álbum y se dirigió a la despensa. Allí, en el rincón más alejado, estaba el estuche que contenía su vieja guitarra. Sacó el instrumento, le quitó el polvo y pasó los dedos por las cuerdas. El sonido era falso. La guitarra se había deteriorado por años de inactividad. Tardó media hora en afinar el instrumento. Sus dedos no le hicieron caso al principio, pero poco a poco su cuerpo recuperó la memoria. Evelyn empezó a tocar una sencilla melodía que una vez había compuesto ella misma. Con cada acorde, sentía que una parte de su antiguo yo regresaba. La Evelyn que había sido antes de Felton, antes del matrimonio, antes de todos los compromisos y concesiones. El teléfono interrumpió su sesión de música. Era María, su amiga de toda la vida, con la que últimamente no estaban tan en contacto como antes. Otra víctima de su matrimonio con Felton,
Las numerosas amistades de Evelyn se habían ido debilitando poco a poco, ya que su marido consideraba que sus amigas no eran lo bastante interesantes o demasiado fáciles. María, qué alegría saber de ti. Evelyn, Carter dijo que tenías algún problema. ¿Qué te pasa? Evelyn respiró hondo. Era hora de empezar a destruir la imagen cuidadosamente construida de hombre de familia ideal que Felton había creado entre sus mutuos conocidos. Felton me engaña, María, desde hace meses, y está a punto de dejarme por otra mujer. Se hizo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea. ¿Qué? No puede ser. Siempre pareció tan leal. Las apariencias engañan, relató Evelyn brevemente la historia del mensaje y las revelaciones posteriores. Lo más irónico es que va a presentársela a su madre como su verdadera esposa. Es como si yo nunca hubiera existido. Dios mío, Evelyn, es horrible. ¿Te encuentras bien? ¿Quieres que vaya? Sabes, extrañamente, estoy bien, mejor que bien. Es como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Me corté el pelo, compré ropa nueva, hasta saqué mi guitarra del armario. ¿Una guitarra? Hace años que no tocas. Es verdad, he renunciado a demasiado por este matrimonio. Es hora de que me recupere. Hablaron durante media hora más. María sugirió que se vieran el fin de semana para airearte, mostrar tu nuevo pelo al mundo. Evelyn aceptó, pero advirtió que ya tenía planes para el sábado, el día de la cena familiar de Felton en el Osterman. Le estoy preparando una sorpresa, dijo con una leve sonrisa. Después de hablar con María, Evelyn llamó a algunos amigos más con los que hacía tiempo que no hablaba. Fue sincera con cada una de ellas, sin quejas ni lloros, solo contando los hechos. Al anochecer, la mitad de su círculo de contactos sabía la verdad sobre la doble vida de Felton. Cuando terminaron las llamadas, Evelyn pidió una pizza, otra pequeña libertad que se permitía. Felton consideraba la comida rápida comida de pobres y siempre insistía en las comidas caseras. Puso su programa de televisión favorito y se acomodó en el sofá con la pizza y un vaso de vino, disfrutando de la velada a solas. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Felton. Llego tarde al trabajo. No me esperes para cenar. Evelyn sonrió. Ese tipo de mensajes solían ponerla ansiosa y ansiosa por complacer. Calentaba la cena, esperaba hasta altas horas de la noche. Ahora se limitaba a enviar un rápido vaso y volvía al programa. A la mañana siguiente, Evelyn volvió a reunirse con Lindsay Reeves para firmar los documentos que había preparado. La abogada también la ayudó a redactar un acuerdo de divorcio que protegiera al máximo los intereses de Evelyn. Recomiendo presentar estos documentos después de haber hablado con su marido, dice Lindsay. El factor sorpresa puede jugar a tu favor. La gente suele cometer errores cuando la pillan desprevenida. «Tiene previsto hablar conmigo este fin de semana», respondió Evelyn, después de una cena familiar en la que presentará a su amante como su esposa. «El momento perfecto», asintió Lindsay. «Se asegurará de tener el control y no esperará que lo sepas y te prepares». Después de la reunión con el abogado, Evelyn pasó por el banco, donde cerró la cuenta conjunta y abrió una nueva a su nombre. Luego fue a la compañía de seguros a cambiar el beneficiario de la póliza. Antes era Felton, ahora su primo. Cuando Evelyn volvió a casa, descubrió que Felton se había pasado por allí en su ausencia. Su chaqueta estaba colgada en el pasillo y había una taza de café sin terminar en la mesa de la cocina. Esto la desconcertó un poco. Había esperado que su marido se quedara fuera hasta el fin de semana para tener tiempo de prepararse. Evelyn miró en el dormitorio. Algunas cosas de Felton habían desaparecido del armario. Al parecer, había pasado a recoger algo más de su guardarropa. En el cuarto de baño también faltaban sus maquinillas de afeitar y su colonia. Volvió a la cocina y vio una nota debajo de la taza. «Pasé a recoger algunas cosas. Hablamos el sábado. F.
El sábado, el día de la cena familiar en Ostermans. El día en que Felton planeaba presentar formalmente a Tammy a su familia. El día en que iba a decirle a Evelyn que la dejaba. Pero Evelyn tenía sus propios planes para ese sábado. Un plan que había estado pensando cuidadosamente durante los últimos días. Un plan para demostrarle a Felton que ya no era la mujer cómoda y maleable que se dejaba manipular. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Carter. Todo va según lo previsto. Felton recogerá el resto de las cosas el sábado. ¿Puedes ayudarme ese día? La respuesta fue inmediata. Claro, ¿qué hay que hacer? Evelyn sonrió y empezó a teclear instrucciones detalladas. Carter era una figura clave en su plan, fiable, tranquilo y dispuesto a apoyar en un momento de necesidad. Dedicó el resto del día a la casa, no a limpiar o cocinar como de costumbre, sino a transformar el espacio. El dormitorio que compartía con Felton se fue convirtiendo poco a poco en su despacho privado. La cama de matrimonio dio paso a un escritorio y una cómoda silla, y en un rincón apareció un soporte para la guitarra. Las fotos de ellos juntos, Evelyn las guardó en una caja, no por el deseo de borrar el pasado, sino para hacer sitio a un nuevo futuro, un futuro en el que ella determinaría su propio destino. Aquella noche se encontró con María en un pequeño bar que habían frecuentado antes de casarse con Felton. Su amiga se quedó boquiabierta cuando vio su nuevo peinado y estilo. «Evelyn, estás increíble, eres otra persona». «Me siento otra persona», admitió Evelyn mientras se sentaba a la mesa. «Es como si hubiera estado hibernando los últimos 6 años y ahora por fin me hubiera despertado». «¿Sabes?». María se inclinó más hacia mí. Siempre he tenido la sensación de que a Felton le pasaba algo. Era tan controlador. Siempre sabía mejor lo que necesitabas, lo que debías hacer. Y yo pensaba que era cariñoso. Evelyn sacudió la cabeza. Clásico error. ¿Qué planes tienes para el sábado?, preguntó María sorbiendo su cóctel. Evelyn le explicó, no todos los detalles, pero sí la idea general. Los ojos de María se abrieron más y más con cada palabra. «Dios mío, Evelyn, es brillante. No sabrá lo que le ha pasado». «Eso es exactamente con lo que cuento», sonrió Evelyn. «¿Sabes qué es lo más asombroso? No siento odio, solo justicia. Hizo su elección, ahora que viva con las consecuencias». Hablaron hasta bien entrada la noche, recordando viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. María sugirió que reanudaran su tradición de viajar juntas una vez al año, otra cosa a la que Evelyn había renunciado por el matrimonio. «¿Qué tal Nueva Zelanda la próxima primavera?», sugirió María. «Siempre he querido ir allí». «Nueva Zelanda», repitió Evelyn pensativa. Sonaba perfecto. De vuelta en casa, Evelyn sacó el vestido negro que se había comprado recientemente y lo colgó en un lugar destacado de su armario. Tendría un papel en su plan del sábado. Quería que Felton viera que había perdido no solo una esposa, sino una mujer a la que nunca había apreciado realmente. Antes de acostarse, Evelyn llamó a Carter para ultimar los detalles. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?», le preguntó. «No es demasiado tarde para optar por un enfoque más tradicional». El enfoque tradicional significaría lágrimas, súplicas y, en última instancia, la condición de víctima, replicó Evelyn con firmeza. «No soy una víctima, Carter, y no tengo intención de convertirme en una». «En ese caso, estoy contigo», dijo, con una sonrisa en la voz. «¿Hasta el sábado?». «Hasta el sábado». Evelyn estaba tumbada en la cama, ahora instalada en la habitación de invitados, y se sentía extrañamente tranquila. No hacía mucho, el descubrimiento de la infidelidad de su marido le habría roto el corazón, la habría hecho dudar de sí misma, de su atractivo, de su valía. Pero ahora solo sentía determinación y una extraña sensación de libertad. Tal vez su matrimonio estuviera condenado desde el principio. Felton siempre había querido el control.
Siempre lo había sabido, siempre había sido un poco condescendiente con ella y sus intereses, y ella lo había permitido, renunciando poco a poco a parte de sí misma para ajustarse a sus expectativas. Pero ese ya no sería el caso. La nueva Evelyn, con su pelo rojo, su ropa atrevida, su guitarra en mano y sus planes para Nueva Zelanda, ya no dejará que nadie le diga cómo tiene que vivir su vida. Y el primero en saberlo será Felton Hedger cuando vuelva a casa de su cena familiar el sábado. El sábado llegó inesperadamente rápido. Evelyn se despertó al amanecer, cuando los primeros rayos de sol empezaban a atravesar las persianas. Se tumbó en la cama de la habitación de invitados, mirando al techo y repasando mentalmente el plan para el día que tenía por delante. Hoy era el día en que Felton iba a presentar formalmente a Tammy a su familia como su verdadera esposa. Hoy también era el día en que Evelyn planeaba demostrarle a su marido lo que era la verdadera traición. Cogió el teléfono y miró la hora. Las 6:30 de la mañana. Faltaban 12 horas para la cena familiar en el restaurante Osterman. 12 horas para ultimar los preparativos. Evelyn se levantó, se duchó y se puso unos pantalones de gimnasia y una camiseta. Hoy había mucho trabajo físico que hacer. Mientras la cafetera llenaba la cocina con el aroma del café recién hecho, revisó una vez más la lista de tareas del día. Llamando a Carter, se aseguró de que estaría aquí a las 3 de la tarde con el camión de su hermano. María prometió unirse un poco más tarde para ayudar con los toques finales de la transformación de la casa. Evelyn bebió su café, comió su tostada de aguacate y se puso manos a la obra. Lo primero era terminar el dormitorio principal. Ya había retirado la mayoría de los muebles en los últimos días, la cama, las mesillas de noche, el tocador. Ahora la habitación estaba casi vacía, lista para ser transformada. En el garaje había un escritorio que Evelyn había comprado ayer en la tienda IKEA y montado a altas horas de la noche. Una cómoda silla de oficina, estanterías, cortinas nuevas, todo estaba listo para el traslado. Pero primero había que terminar las cosas de Felton. Evelyn abrió el vestidor, donde aún colgaba parte de la ropa de su marido. Trajes caros, camisas, corbatas, todo cuidadosamente planchado y colgado por colores. Felton siempre había sido pedante con su guardarropa. Sacó las cajas grandes que había comprado con ese fin y empezó a guardar sus cosas metódicamente, sin arrugar, sin desechar, ordenadamente, con un cuidado casi clínico. No quería que él pudiera acusarla de daños a la propiedad. Junto a cada caja, Evelyn colocó una pequeña tarjeta describiendo el contenido: trajes, zapatos, camisas. La organización siempre había sido su fuerte, incluso en momentos de crisis. A las 9 de la mañana había terminado con la ropa y pasó a sus pertenencias personales: libros, documentos, aparatos electrónicos. Todo lo que pertenecía a Felton estaba bien empaquetado y etiquetado. Evelyn encontró varias cosas que ni siquiera sabía que existían: un reloj caro en un bolsillo secreto de la maleta, gemelos en una caja en el estante superior del armario, un álbum con fotos de Felton con algunas personas que no conocía. Entre los papeles encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Dentro había extractos de una cuenta bancaria de la que Evelyn no sabía nada. A juzgar por las cantidades, Felton llevaba varios años ahorrando dinero, probablemente preparándose para el momento en que decidiera marcharse. Evelyn fotografió los documentos y se los envió a Lindsay, una prueba que le sería útil en el divorcio. A las 10 de la mañana llegó un amigo, trayendo donuts y otro termo de café. «¿Qué tal estás?», preguntó María, abrazando a Evelyn. «Sorprendentemente tranquila», respondió ella. «Es como si esto le estuviera pasando a otra persona y yo solo fuera una observadora». «Es una reacción de defensa», asintió María. «Créeme, cuando esto acabe, las emociones volverán a aflorar». «Tal vez», se encogió de hombros Evelyn, «pero ahora necesito tener la cabeza despejada».
Juntas trasladaron las cajas con las cosas de Felton al garaje, colocándolas ordenadamente contra la pared. Luego limpiaron el dormitorio, fregaron el suelo, quitaron el polvo, prepararon la habitación para la transformación. ¿Y las fotos?, preguntó María, señalando las fotos familiares que aún colgaban de las paredes. Evelyn dudó. No iba a quemarlas ni a hacer ningún otro gesto melodramático. Formaban parte de su vida, aunque ahora le causaran amargura. Las guardaré en una caja aparte, decidió. Quizá algún día pueda mirarlas sin dolor. A mediodía, el dormitorio estaba completamente limpio de la presencia de Felton. Paredes blancas, suelo vacío, ventanas limpias, como una pizarra limpia lista para una nueva historia. Ahora viene lo mejor, dijo Evelyn mirando el reloj. Carter llegará pronto con los muebles, y luego tenemos que estar en casa de los Osterman a las 6:30. ¿De verdad quieres ir allí?, preguntó María vacilante. ¿No sería demasiado masoquista? No voy a irrumpir en el restaurante gritando e histérica, si te refieres a eso, sonrió Evelyn. Solo quiero verlo por mí misma. Lo necesito para terminación. María asintió comprensiva. Entonces estoy contigo. No dejaré que pases por esto sola. A las 3 de la tarde, como había prometido, Carter llegó en un camión lleno de muebles. Juntos empezaron a trasladar cosas a la casa. Un escritorio, estanterías, una silla cómoda, una alfombra nueva. Nunca pensé que participaría en una operación como esta, bromeó Carter mientras montaba una estantería. Es como estar en una película de venganza contra un ex. No es venganza, Evelyn negó con la cabeza. Es más bien justicia. A las 5 de la tarde, la transformación del dormitorio había concluido. Ahora era un elegante despacho en casa, con un gran escritorio junto a la ventana, estanterías a lo largo de una pared, un cómodo sillón y un pequeño sofá para relajarse. En un rincón, sobre un soporte especial, estaba la guitarra de Evelyn, símbolo de su vuelta a la realidad. Tiene una pinta estupenda, dijo María, recorriendo la habitación con la mirada. Es un espacio completamente distinto. Es exactamente lo que quería, asintió Evelyn. Un nuevo comienzo. Comieron algo rápido de los bocadillos que había traído Carter y Evelyn fue a prepararse para ir al restaurante. Se duchó, se secó el pelo y se maquilló, más brillante de lo habitual, para resaltar su nuevo aspecto. Sigo pensando que no es una buena idea, dijo Carter mientras subían a su coche. ¿Estás segura de que estás preparada para ver esto? No, respondió Evelyn con sinceridad, pero tengo que hacerlo. Para que quede claro, el restaurante Ostermans estaba situado en un edificio histórico del centro de Austin. Interior clásico, luces tenues, manteles blancos, todo hablaba de una pretensión de lujo y sofisticación. Era el tipo de lugar que siempre le había gustado a Virginia Hedger. Aparcaron en el lado opuesto de la calle, desde donde podían ver la entrada del restaurante y parte de la sala a través de los grandes ventanales. Faltaban 15 minutos para las 7 y habían llegado justo a tiempo. Allí estaban, susurró María señalando al grupo de gente que se acercaba. Evelyn se tensó, mirando en la penumbra. Felton iba delante, con el traje azul oscuro que ella le había comprado las navidades pasadas. A su lado había una rubia delgada con un elegante vestido rojo. Tammy, sin duda. Iban cogidos de la mano, e incluso desde esta distancia era visible cómo Felton enderezaba la espalda con orgullo, como si estuviera presentando al mundo su mayor logro. Le seguían Virginia y el hermano de Felton, Richard, y su esposa Carol. Cerraban la comitiva los primos y hermanas de su marido con sus cónyuges, toda la familia Hedger. Parecen felices, dijo Evelyn en voz baja mientras observaba al grupo entrar en el restaurante. Parecen unos cabrones hipócritas, resopló María. Sobre todo su madre. Mira cómo le sonríe a esa chica. En efecto, Virginia estaba literalmente radiante de alegría, cogiendo de la mano a Tammy,
y diciéndole algo animadamente. Nunca en 6 años de matrimonio le había sonreído así a Evelyn. «Me pregunto qué les habrá contado de mí», dijo Evelyn pensativa. «¿Qué historia habrá inventado para explicar mi ausencia y la llegada de su nueva beau-frère? ¿Qué más da?» Carter se encogió de hombros. «Todos saben la verdad y han decidido participar en esta farsa». Cruzaron la calle y se acercaron a las ventanas del restaurante. El maitre había acompañado a la familia Hedger a una mesa grande al fondo de la sala, pero desde su posición seguían teniendo una visión clara de lo que ocurría. Felton sentó a Tammy a su lado, apartando galantemente una silla para ella, un gesto que nunca había hecho con Evelyn. Virginia se sentó al otro lado de Tammy, sin dejar de sonreír y acariciarle el brazo. «Dios, sí que están representando la escena familiar perfecta». María sacudió la cabeza. «Es como si nunca hubieras existido». Evelyn observó en silencio cómo la familia pedía bebidas, cómo Felton pasaba el brazo por los hombros de Tammy, cómo todos se reían de algún chiste. Extrañamente, no sintió el dolor ni los celos esperados, solo un asombro indiferente, como si estuviera observando a los actores de una obra de teatro. «Ahí está», dijo Carter, señalando a Felton, que se levantó de su asiento, alzando su copa. No pudieron oír lo que decía, pero estaba claro, por la expresión de las caras de los presentes y sus reacciones, que era un brindis por la nueva familia. Virginia se emocionó hasta las lágrimas. Richard estrechó con fuerza la mano de su hermano y Tammy brilló como un árbol de Navidad. Entonces ocurrió algo que realmente aguijoneó el corazón de Evelyn. Virginia se levantó y abrazó con fuerza a Tammy, dándole claramente la bienvenida a la familia. Un abrazo que la propia Evelyn nunca había recibido. «Ya he tenido bastante», dijo en voz baja, apartándose de la ventana. «Ya he visto bastante». «¿Se encuentra bien?», preguntó María preocupada, mirando el rostro pálido de su amiga. «Sí», asintió Evelyn tras una pausa. «Es que ahora me doy cuenta del alcance de la mentira. No se trata solo de una aventura clandestina, es una doble vida en toda regla, y todos son cómplices». Volvieron al coche y se sentaron en silencio durante un rato. Evelyn se miraba las manos intentando comprender lo que había visto. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo por fin. «No me siento destruida, más bien liberada. Como si al verlo con mis propios ojos me hubiera liberado por fin de mis ilusiones». «Esa es una buena señal», Carter arrancó el coche. «Significa que realmente estás listo para seguir adelante». De camino a casa, Evelyn estaba inusualmente callada. Miró por la ventanilla las luces de la ciudad y pensó en cómo había cambiado su vida durante la semana. El miércoles había sido una esposa corriente, un poco cansada de su matrimonio pero fiel a sus compromisos. Y hoy veía cómo su marido presentaba a otra mujer a su familia como una esposa de verdad. «¿En qué estás pensando?», preguntó María en voz baja, tocándole el brazo. «En lo rápido que puede desmoronarse lo que uno ha construido a lo largo de los años», respondió Evelyn, «y que a veces era lo mejor. En casa les esperaba la última etapa de los preparativos». Carter ayudó a trasladar las cajas que quedaban de las pertenencias de Felton al garaje, apilándolas ordenadamente contra la pared. María terminó de colgar las cortinas nuevas y de ordenar los libros en las estanterías del nuevo estudio. Evelyn se puso el vestido negro que había comprado especialmente para esa noche. Resaltaba perfectamente su figura, haciéndola a la vez elegante y sexy. La imagen se completaba con zapatos de tacón alto y joyas mínimas, solo unos pendientes de plata, regalo de sus padres por su 25 cumpleaños. «Estás increíble», dijo María cuando Evelyn salió del cuarto de baño. «Se arrepentirá de todas sus decisiones cuando te vea así». «No se trata de que se arrepienta», dijo Evelyn negando con la cabeza. «Se trata de demostrarle que ya no soy una mujer manipulable». Colocaron velas por toda la casa, creando un ambiente tranquilo y acogedor. Sobre la mesita del salón,
Evelyn colocó una carpeta con documentos de Lindsay, un certificado de propiedad de la casa, que confirmaba que era toda suya, y un borrador del acuerdo de divorcio. ¿Estás seguro de que quieres estar solo?, preguntó Carter cuando llegó la hora de que él y María se marcharan. «Podríamos esperar contigo». «No», dijo Evelyn con firmeza. «Es una conversación que tengo que tener sola. Pero gracias a los dos, por vuestra ayuda, por vuestro apoyo, por estar a mi lado». Se abrazaron y los amigos se marcharon, dejando a Evelyn sola en la casa transformada. Se sirvió un vaso de vino y se sentó en una silla, mirando el reloj. La cena familiar terminaría sobre las 9, así que Felton podría aparecer en cualquier momento después de esa hora. La espera fue extrañamente tranquila. Evelyn pensó en los últimos 6 años de matrimonio. Había habido momentos felices y otros difíciles. ¿Cuándo exactamente habían ido mal las cosas? ¿Cuándo había empezado Felton a alejarse? ¿Cuándo había dejado ella de ser lo bastante buena para él? O tal vez no se trataba de ella. Quizá Felton siempre había sido así, un hombre siempre corto de miras, siempre en busca de algo mejor, nunca satisfecho con lo que tenía. Evelyn dejó el vaso y se acercó a la ventana. El atardecer de septiembre pintaba el cielo de Austin de azules y morados profundos. Se quedó mirando su reflejo en el cristal. Una mujer pelirroja con un elegante vestido negro, la espalda recta y mirada decidida. No se parecía en nada a la Evelyn que había sido esposa de Felton, callada, complaciente, siempre dudando de sí misma. ¿Cuándo exactamente se perdió a sí misma en aquel matrimonio? ¿Cuándo dejó de tocar la guitarra porque Felton pensaba que era una pérdida de tiempo? ¿Cuándo dejó de viajar con María porque su marido desaprobaba a sus amigas? ¿Cuándo empezó a cocinar solo las comidas que a él le gustaban, a vestir solo la ropa que él consideraba apropiada? Fue una disolución gradual, una erosión silenciosa de la identidad, tan lenta que ni siquiera se había dado cuenta de cómo había pasado de ser una mujer brillante e independiente a una sombra al lado de su ambicioso marido. Pero ahora todo ha cambiado. La traición de Felton, por dolorosa que fuera, había sido el catalizador de su renacimiento. Como un ave fénix de sus cenizas, había resurgido de las ruinas de su matrimonio, más fuerte, más segura de sí misma, más entera. Evelyn se sirvió un segundo vaso de vino y se sentó en una silla. El reloj de pared marcaba las 9:30 de la noche. La cena familiar en casa de Osterman tenía que terminar, y ahora esperaba el inevitable regreso de Felton. Tarde o temprano vendría para recoger el resto de sus cosas, para explicarse o simplemente para poner fin a su relación. Estaba preparada para cualquier escenario. La casa estaba impecable. Sin María ni Carter, Evelyn había dado los últimos retoques para transformar el espacio. Ahora era su casa. Cada rincón, cada detalle reflejaba su gusto y sus decisiones. Ningún rastro de Felton, ningún recuerdo de un matrimonio que había resultado ser falso. Los papeles de la mesita estaban colocados en perfecto orden. El certificado de propiedad de la casa, el acuerdo de divorcio, incluso las copias impresas de los mensajes que Felton le había enviado accidentalmente a ella en lugar de a Tammy. Pruebas físicas de la traición, imposibles de descartar. Evelyn se ajustó el vestido negro y se alisó el pelo rojo. El nuevo look ya no le parecía una máscara. Se sentía natural con él, como si por fin fuera ella misma. La antigua Evelyn, callada, sumisa, siempre dudosa, era cosa del pasado. El ruido de los coches que se acercaban la hizo levantar la cabeza. No uno, sino 2 pares de faros iluminaban las ventanas del salón. Evelyn frunció el ceño. Había esperado que Felton llegara solo. Cuando se acercó a la ventana, vio el familiar sedán de su marido, seguido del elegante Mercedes de Virginia. Del segundo coche bajaron 3 personas, su suegra, Felton y Tammy. Evelyn sintió un escalofrío. No había planeado encontrarse con su suegra y la amante de su marido, pero tal vez fuera lo mejor,
poner los puntos sobre las íes con todos los implicados en aquella farsa. El timbre sonó a las 9:45 en punto. Evelyn respiró hondo, dejó el vaso sobre la mesa y, cuadrando los hombros, se dirigió a la puerta principal. La abrió con una sonrisa tranquila que se le congeló en los labios al ver al trío en el umbral. Felton parecía tenso pero seguro de sí mismo. Llevaba un traje azul oscuro, el pelo perfectamente peinado y un ligero aroma a colonia cara. Virginia estaba a su lado, elegante como siempre, con una leve sonrisa de superioridad en sus finos labios. Y detrás de ellos estaba Tammy, una joven rubia con un vestido rojo que se sentía claramente fuera de lugar. «Evelyn», carraspeó Felton, claramente sorprendido por su transformación. Tenemos que hablar». «Por supuesto», dio un paso atrás, permitiéndoles entrar en la casa. «Pasad. Os estaba esperando». Virginia enarcó las cejas. «¿Esperando? ¿Sabías que íbamos a venir?» Digamos que supuse que Felton querría dar explicaciones, aunque no esperaba que trajera un grupo de apoyo. Entraron en el salón y Evelyn observó con satisfacción el cambio en sus rostros al ver el espacio transformado. Felton parecía confuso, Virginia parecía indignada y Tammy parecía confundida. «¿Qué le habéis hecho a nuestra casa?», preguntó Felton, mirando a su alrededor. «Mi casa», corrigió Evelyn, «y decidí que era hora de redecorar. Nueva vida, nuevo diseño». Señaló el sofá. «Tome asiento. ¿Puedo ofrecerle un poco de vino o prefieres algo más fuerte? Tengo la sensación de que esta va a ser una conversación difícil». «No beberé en esta casa», dijo Virginia con frialdad. «Hemos venido a recoger las cosas de Felton y a discutir los términos de su separación». «Las cosas ya están empaquetadas», sonrió Evelyn. «Todas las cajas están en el garaje, bien firmadas. En cuanto a las condiciones, están aquí». Señaló los documentos sobre la mesita. «He consultado a un abogado y he redactado un acuerdo de divorcio. Unas condiciones muy justas, dadas las circunstancias». Felton se acercó a la mesa, cogió los documentos y los hojeó rápidamente. «¿Ya has contratado a un abogado?». Su voz sonó incrédula. «¿Y preparado los documentos?». «Por supuesto», asintió Evelyn. «A diferencia de algunas personas, prefiero tratar las cosas abierta y honestamente». Tammy, que había estado de pie a un lado, se adelantó. «Mira, entiendo que estés disgustada». «¿Enfadada?». Evelyn se volvió hacia ella con una leve sonrisa. «No, querida. Me enfadé cuando Felton se olvidó de nuestro aniversario. Me enfadé cuando canceló las vacaciones que llevábamos planeando 6 meses. Lo que siento ahora es diferente». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de la joven. «Por cierto, Tammy, ¿sabes que no eres la primera? Y probablemente no serás la última». Tammy frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que Felton ya tuvo una aventura hace 2 años, con Jennifer Collins. Ella también trabajaba para su empresa, si no me equivoco». Tammy se volvió bruscamente hacia Felton, que se había puesto pálido. «¿Jenny? ¿Has estado saliendo con Jenny? Es mi mejor amiga». «Fue hace mucho tiempo». Felton levantó las manos a la defensiva. «Antes de tu época. Solo un par de encuentros, nada serio». «3 meses», corrigió Evelyn con calma. «Encontré los mensajes en tu antiguo teléfono cuando me pediste que transfiriera los contactos al nuevo. Mensajes muy apasionados, debo decir», intervino Virginia con voz áspera. «Basta ya de circo. Felton admite que tu matrimonio fue un error. Está dispuesto a compensarte por tu sufrimiento emocional, pero la casa es una propiedad adquirida conjuntamente y él tiene derecho a su parte». Evelyn recogió con calma el título de propiedad. «Me temo que te equivocas, Virginia. Heredé esta casa de mis padres antes de casarme con Felton. Nunca fue propiedad conjunta. Felton lo sabía desde el principio. Pero él puso dinero en reparaciones y mantenimiento», objetó la suegra. «Sí, y lo tuve en cuenta en el acuerdo de divorcio».
La cantidad que estoy dispuesta a pagar cubre con creces su contribución. Puede comprobarlo, mi abogado ha hecho los cálculos. Felton parecía confuso, desviando la mirada de los documentos a Evelyn. ¿Tú planeaste todo esto? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que recibí tus mensajes para Tammy, se encogió de hombros. Tuve casi una semana para organizarlo todo. Más que suficiente. Tammy, todavía conmocionada por las noticias sobre Jennifer, se volvió hacia Felton. Dijiste que tu mujer sabía lo nuestro y que estaba de acuerdo con el divorcio, que hace tiempo que se acabó. Así es, respondió él apresuradamente. Evelyn y yo somos vecinos desde hace mucho tiempo, no marido y mujer. ¿Así? Evelyn enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué elegiste el engaño en lugar de una conversación sincera? ¿Por qué planeaste escabullirte después de esta cena familiar en lugar de hablarlo? Quería evitar un escándalo, murmuró Felton. Quería que fuera civilizado. ¿Civilizado? Se rió Evelyn. Presentar a tu amante ante tu familia como tu verdadera esposa mientras estás legalmente casado es tu idea de lo civilizado? Intervino Virginia. Su voz sonaba fría. Felton siempre se ha merecido algo mejor que tú. Por fin ha encontrado a una mujer que le comprende y le apoya de verdad. Y tú, por supuesto, te diste cuenta enseguida, asintió Evelyn. Por eso, hace tiempo que sabes lo de Tammy, pero nunca has sentido la necesidad de hablar conmigo. No es asunto mío entrometerme en las relaciones de mi hijo, pero es asunto tuyo apoyar su engaño. Evelyn negó con la cabeza. Sabes, Virginia, nunca he entendido por qué te caía tan mal. Desde el principio me consideraste indigna de tu precioso hijo. Porque lo soy, su suegra enderezó la espalda. Felton es especial. Se merece una mujer que lo admire, no una que esté siempre ocupada con su trabajo y sus problemas. Tammy, que aún intentaba comprender la información sobre Jennifer, se volvió hacia Virginia. ¿Tú lo sabías? ¿Que estaba saliendo con mi mejor amiga? No importa, le quitó importancia Virginia. El pasado es el pasado. No importa, insistió Tammy. Si había mentido sobre Jenny, ¿sobre qué más había mentido? Felton intentó tomar el control de la situación. No nos distraigamos. Estamos aquí para discutir el divorcio y el reparto de bienes. Y te propongo una solución muy sencilla. Tú te llevas tus cosas y la indemnización que pagué por tu contribución a la casa. Yo me quedo con la casa y mi vida, libre de mentiras y manipulaciones. Virginia negó con la cabeza. No es justo. Felton puso 6 años de su vida en este matrimonio. Yo puse 6 años de la mía, rebatió Evelyn. 6 años en los que renuncié a mis intereses, a mis amigos, incluso a partes de mi personalidad, solo para ajustarme a sus expectativas. ¿Y qué obtuve a cambio? Traición y mentiras. Se volvió hacia Felton. ¿Sabes qué es lo irónico? Te habría perdonado la aventura. Podríamos haber intentado arreglar las cosas, ir a un terapeuta, encontrar la forma de reparar la relación. Pero ni siquiera me diste esa opción. Decidiste por los dos que nuestro matrimonio estaba acabado y en lugar de tener una conversación sincera, elegiste el engaño. Felton bajó los ojos. No pretendía hacerte daño. No, Evelyn negó con la cabeza. Simplemente no querías asumir la responsabilidad. Te resultaba más fácil llevar una doble vida que admitir que ya no eras feliz en nuestro matrimonio. Tammy, que había estado todo este tiempo observando en silencio el intercambio de comentarios, dio de pronto un paso hacia la puerta. Creo que será mejor que me vaya. Esto no es para lo que me apunté. Felton se volvió hacia ella bruscamente. Tammy, espera, no nos calentemos. ¿Calentarme? Ella lo miró con incredulidad. Me mentiste sobre tu anterior aventura con mi mejor amiga. Me presentaste a tu familia como tu mujer cuando tu verdadera esposa ni siquiera sabía que existíamos. ¿Y me dices que no me caliente?
Virginia intentó intervenir. Querida, no tomes una decisión precipitada. Felton solo está confuso. No, dijo Tammy con firmeza. No quiero formar parte de esto. Evelyn tenía razón. Si la había estado engañando durante años, ¿qué le impedía hacer lo mismo conmigo? Se volvió hacia Evelyn. Lo siento. La verdad es que no conocía toda la historia. Me dijo que estabais prácticamente divorciados, que lo sabíais todo y que estabais de acuerdo. Claro que dijo eso. Evelyn asintió comprensiva. Felton siempre había sido un buen contador de historias. Tammy lanzó una última mirada a Felton. No me llames, y me aseguraré de hablar con Jenny. Con esas palabras, salió de la casa, dando un portazo. Se hizo un gran silencio. Felton parecía aturdido, como un hombre que hubiera perdido el equilibrio de repente. Virginia apretó los labios en una fina línea, con la mirada fulminante. «Espero que estés satisfecha», dijo por fin a Evelyn. «Lo has estropeado todo». «¿Yo?» Evelyn negó con la cabeza. «No, Virginia, no he estropeado nada. Solo he dejado de mantener la ilusión. Todo lo que ha ocurrido aquí es consecuencia directa de las decisiones que tomó Felton, y, por desgracia, que tú alentaste». Se volvió hacia Felton. «¿Sabes lo que realmente me sorprende? Que parecías creer de verdad que podías llevar a cabo todo este plan y salirte con la tuya. Presentar a Tammy a tu familia como tu esposa, convencerme de dividir la propiedad, incluida mi casa, de una manera DAO, y empezar una nueva vida como si nada hubiera pasado». Felton se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Las cosas se descontrolaron. No lo planeé en un principio, es solo que una cosa llevó a la otra». «¿Y en ningún momento pensaste en parar y tener una conversación sincera conmigo?» Evelyn negó con la cabeza. «Eso dice mucho de ti, Felton, y sobre tu actitud hacia mí». Virginia miró de pronto a su hijo con una nueva expresión, mezcla de decepción y duda. «¿De verdad saliste con la amiga de Tammy? ¿Y no me lo dijiste?» «Mamá, fue hace mucho tiempo, solo un par de reuniones. ¿Qué más me ocultaste?» Virginia pareció sospechar de repente. «Siempre dijiste que Evelyn no te entendía, que era fría y no apoyaba tus ambiciones. ¿Eso también era mentira?» Felton parecía acorralado. «No, por supuesto. Quiero decir que no exactamente». «Sabes, Virginia», intervino Evelyn, «me pasé años intentando ser la nuera que tú querías. Apoyé todas las decisiones que Felton tomaba, incluso cuando creía que eran equivocadas. Renuncié a mis intereses, a mis amigos, a mi estilo, solo para ajustarme a tus expectativas. ¿Y sabes de qué me di cuenta? De que era imposible desde el principio». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su suegra. «Nunca me diste una oportunidad. Desde el primer encuentro, decidiste que yo no era lo bastante buena para tu hijo. No porque hubiera hecho nada malo, sino simplemente porque nadie sería lo bastante bueno, excepto quizá tu propio reflejo». Virginia se enderezó, dispuesta a contraatacar, pero Felton intervino de repente. «Basta. Los dos. Ya, basta». Parecía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en la última hora. Evelyn tenía razón. Debería haber hablado con ella sinceramente en lugar de hacer de todo esto una farsa. Se volvió hacia Evelyn. «Firmaré el acuerdo de divorcio y, lo siento, realmente lo siento. No es que nuestro matrimonio se haya acabado, en realidad murió hace mucho tiempo, sino la forma en que lo llevé». Virginia parecía sorprendida. «Felton, no puedes rendirte así como así. Esta casa...» «Es su casa, mamá», dijo con firmeza. «Siempre lo ha sido, y es justo que siga siendo suya». Cogió un bolígrafo de la mesita y firmó los papeles. Luego se los entregó a Evelyn. «Toma. Espero que con el tiempo seas capaz de, si no perdonarme, al menos no odiarme». Evelyn aceptó los documentos con una leve inclinación de cabeza. «No te odio, Felton. De hecho, te estoy agradecida». «¿Agradecida?», pareció perplejo.
Sí, sonrió ella. Si no hubiera sido por tu traición, quizá nunca habría encontrado la fuerza para cambiar de vida. Habría seguido viviendo medio dormida, negando mis deseos y mi identidad. Así que, en cierto modo, me has hecho un favor. Virginia negó con la cabeza. Esto es ridículo. Lo dices como si te hubiera hecho un regalo al engañarte. Un regalo no, corrigió Evelyn. Más bien un empujón. A veces necesitamos caer para aprender a volar. Se acercó a la puerta y la abrió. Ahora, si no te importa, me gustaría que te fueras. Tus cosas están en el garaje, Felton. Carter te ayudará a cargarlas mañana si estás aquí a las 10 de la mañana. Felton asintió, todavía con la mirada un poco perdida. Por supuesto. Allí estaré. Virginia quiso decir algo, pero Felton la cogió de la mano. Vamos, mamá. Ya hemos terminado aquí. Salieron al porche, y Evelyn estaba a punto de cerrar la puerta cuando Felton se volvió. Sabes, el pelo rojo te sienta bien, y ese vestido. Estás increíble. Evelyn sonrió. Gracias, pero ya no necesito tu aprobación, Felton. Buenas noches. Cerró la puerta y se apoyó en ella, escuchando cómo subían al coche y se alejaban. Una extraña sensación de desolación y liberación la invadió al mismo tiempo. Todo había terminado, no como ella esperaba, pero tal vez incluso mejor. Evelyn regresó al salón, cogió su copa de vino y se acercó a la ventana. De noche, Austin brillaba con luces que prometían infinitas posibilidades. Levantó su copa como en un brindis. Por los nuevos comienzos. En el silencio de la casa, por fin se sentía en casa, en su propio espacio, en su propia vida, en su propio futuro, que ahora era enteramente suyo.